Bueno, hoy estaba, hoy estaba reflexionando un poco de las diferencias entre lo que desde mi punto de vista existe entre fruto, producto y mercancía. Para mí todo fruto, todo lo que yo llamo fruto, es lo que de alguna manera proviene del proceso interior. Fruto es algo que nace desde adentro hacia afuera. ¿Tá? Entonces, en el fruto, de alguna forma, está presente un salto cuántico en la comprensión de la existencia, de mi lugar en ella, de mi propósito. Eso tiene que ver de alguna forma con eso, ¿no? Con el fruto. Producto es algo que yo elaboro combinando elementos, cosas, elementos materiales, elementos, cosas. Eso es un producto. Entonces yo puedo fabricar galletitas. Y eso es un producto que yo fabrico, ¿no? Agregando harina, poniendo esto, poniendo lo otro. Y aprendo la técnica de crear galletitas. Pero eso no es un fruto. Porque mi ser no está implicado en ese producto. Y ya planteamos, eso sería un producto del hacer mecánico de mi ser que en automatismo fabrica algo, fabrica un producto. Eso es un producto. Por lo tanto, sin duda ese producto va a estar de alguna manera, algo de mí va a impregnar a ese producto, ¿no? Porque por más que yo esté en un estado automático, siempre hay algún aspecto psicoenergético mío que va a impregnar ese producto. Ahora, cuando yo estoy en proceso de fructificar, donde de alguna manera algo muy, muy profundo se está reelaborando dentro, a nivel de mi conciencia profunda. Esa es la diferencia entre lo que es el fruto, muchas veces intangible, de mi proceso interno, y otra cosa es el producto, ¿no? Que no me implica directamente, que puede quedar impregnado por mi estado psíquico, pero que mi estado psíquico y mi proceso psíquico no se ve reflejado en eso. Puedo hacer galletitas, puedo hacer una obra de ingeniería, puedo hacer sillas, puedo construir casas, puentes, pero mi proceso interno no está implicado. Mi proceso interno de ir hacia adentro, ¿no? Buceando dentro de mí, para recuperar mi estado, para recuperar el estado de todo elemento eh, de la existencia que esté
en estado de metamorfosis, bueno, el humano también podrá recuperar ese estado de metamorfosis que en realidad tiene, yo diría, todos los elementos de la existencia están en estado de metamorfosis, menos el humano que se ha congelado, atrapado por el pasado, ¿no? Y con la fantasía de que a veces fabricar productos a través de la innovación es liberarse del pasado, y lo único que en la innovación se está haciendo es cambiar la fachada de lo mismo. Toda innovación es cambiar la fachada de lo mismo. No hay una actualización real y profunda. Hay una innovación en cuanto a qué, en cuanto a la forma que yo a la forma y a la función práctica del mundo práctico que yo le puedo dar a eso que yo estoy fabricando. Cuando un producto se convierte en mercancía, cuando ese producto se convierte en mercancía, cuando yo lo pongo en el circuito comercial. Y cuando yo convierto algo en mercancía, yo ya estoy ingresando al mundo de los negocios. Y cuando estoy entrando al mundo de los negocios, voy a hacer una transacción comercial, en la cual, en esa transacción comercial, hacer un buen negocio es sacar un buen partido para mí. Podríamos decir que una transacción más equitativa sería cuando, a partir de ese producto que yo fabrico, me beneficio yo que lo vendo, y se beneficia el que lo compra. Y en esa transacción del producto existe un equilibrio. Yo no he visto eso en el mundo de los negocios. Yo no conozco formas de negociación donde se establezcan entre el que vende y el que compra, que se vean, que se muestre una suerte de equilibrio, ¿no? Creo que los contratos son siempre siempre son contratos donde hay uno que generalmente es el que vende, que tiende a ganar más, pero no siempre. Porque en el caso que nosotros vemos, en este modelo en el que vivimos, el que vende su fuerza de trabajo no la vende, no le pone el precio a lo que vende. Los que venden, ni el que vende la fuerza de trabajo, ni el que de alguna forma, por ejemplo, en el caso de lo que tiene que ver con la producción de alimentos, no gana más no gana más el que hace más esfuerzo en la tierra. Entonces él está vendiendo, pero del lado del comprador, que se vuelve un especulador, ¿no? Siempre va a intentar ganar más cuando compra también, no solo cuando vende, sino que el especulador va a tratar de ganar más cuando vende y cuando compra. Y esto aparece porque de alguna forma se sigue creyendo que la desigualdad es natural. Hay mucha cosa escrita sobre el hecho de la desigualdad es natural y legítima. Y entonces, porque proviene
de alguna forma de aquello, de aquel planteo de que la vida se sostiene desde el que se adapta mejor. O sea, todas las interpretaciones del darwinismo, de las más blandas a las más duras, todo, se basan en el individuo o en él o en una especie. Pero siempre va de lo particular, del elemento particular a lo que nosotros le estamos llamando superorganismo. Un poco de esa forma. Entonces ahí es donde todo se empieza a complicar. Si nosotros decimos que la desigualdad es natural y que el que sobrevive es el que de alguna forma es el más apto, ¿y cómo se logra saber que es el más apto? A través de la comparación. O sea, tercer marcador de Hammer, la comparación. Yo sé que soy más apto porque yo de alguna forma, a nivel de la competencia, estoy ganando algo más que el otro, ¿no? Y en esta ganancia es donde yo crezco. ¿Por qué? Porque yo estoy en el modo crecer, que es lo que muestra el capitalismo, ¿no? En este modelo, ¿no? Este modelo capitalista, que yo digo el modelo capitalista es como el cáncer. Cada individuo está en el modo crecer, igual que la célula cancerosa. Y en su crecer no le importa si mata al superorganismo que lo sostiene, lo contiene, lo crea, no importa. Esa es la esquizofrenia del capitalismo, como plantean Guattari y Deleuze. En cambio, cuando nosotros consideramos un mundo más equitativo, la desigualdad es causa de la distorsión. Un poco el budismo dice que, cuando habla el budismo zen sobre todo, cuando hace el planteo de la comparación, dice que todo elemento es igualmente importante. ¿Qué es tan importante para la existencia del todo? La bacteria más pequeña como el animal más grande o el que, según nosotros, sería el más inteligente, que seríamos nosotros. Todos los elementos de la existencia son igualmente importantes, ¿no? Y necesarios. Bueno, todo esto trae también a una historia que yo estoy planteando bastante en estos últimos tiempos, que tiene que ver con que esto da con un concepto diferente, de la vida. Y nosotros tenemos un concepto diferente de la vida. Bueno, no me están dando. Parece que sí, más o menos. Viene compra de todo esto cuando vaya a la ciudad, estos días que vienen. Bueno. ¿Quedó torcido? Bueno. Sigue torcido. Bueno, estamos acá. Estamos acá en casa. Y ustedes están conmigo acá en casa. Yo estoy con ustedes en sus casas o en los lugares donde estén.
humano, cuando está en la linealidad, quiere más vida. Más vida lineal. O sea que vivir más, vivir más, vivir más, vivir más, vivir más, en cuanto a vivir más tiempo. ¿Se entiende? Vivir más tiempo. Entonces esa es de alguna forma, el deseo de cada individuo. Vivir más. Quiero vivir más, quiero vivir más, vivir más y vivir más. Seguir queriendo vivir más y más. Si yo me planto en la forma de entender la vida desde la linealidad, tiene que ver con esa flecha vertical. No tiene que ver con vivir más tiempo. Tiene que ver con mayor capacidad de energía vital. Mayor capacidad de energía vital que yo le haga en cada momento presente. En cada momento presente, en este presente yo le hago más capacidad de energía vital. ¿Y cómo logro más capacidad de energía vital? Al de alguna forma lograr una expansión interna como fruto de mi proceso. ¿Tá? Digamos que lo que acá pasa es la expansión del toroide. Digamos que el hombre estaría con su toroide chiquitito. Luego, su toroide más grande. Su toroide más grande. El crecimiento de su toroide, ¿no? A través de mi proceso, acá está mi toroide, que es chiquititito, que tiene que ver con el estado de mi campo energético. Y el estado de mi campo energético no es ni elevar la vibración ni nada de eso. Tiene que ver con el nivel de ampliación. El nivel de ampliación que yo logre, de amplitud. El nivel de amplitud que yo logre, ¿no? En el espectro de todos los posibles estados, a través de todas las posibles comprensiones. Digamos que en este estado, donde yo estoy chiquititito acá, tengo el toroide chiquititito, yo ahí tengo una percepción muy limitada y comprensiones muy limitadas. Por lo tanto, mi estado de conciencia es un estado de conciencia muy mínimo, ¿no? Mi nivel de comprensiones es muy mínimo. Y entonces, en el presente, momento a momento, en el presente yo voy logrando que este proceso de la ampliación de conciencia que me permite mayor energía vital vibrando dentro de mí, a partir de qué? De que de alguna forma mi toroide crece. No es lo mismo de que este ser que camina en automático. Este ser camina en automático. ¿Tá? Y camina en automático, y este ser que camina en automático lo que puede cuantificar es lo que hace. Si tiene un auto mejor, si pudo comprar una casa, ¿no? Lo que hace, lo que compra, lo que fabrica, ¿no? Los viajes que hace, ¿no? Este que va en esta línea es el hacedor que fabrica y que de alguna forma cree que su éxito tiene que ver con sus logros
con sus logros económicos, no con lo que fabrica. En cambio, esto no tiene que ver con eso. Tiene que ver con la expansión de conciencia. Algunos le llaman más bien evolución del alma. A mí me gusta más hablar de expansión de conciencia. Con los procesos de expansión de conciencia que se generan en la medida en que la amplitud del toroide va siendo mayor. Sin duda que para esto, para que esto ocurra, para que esta vida vertical ocurra, que es tener más capacidad de energía vital, de energía conciencia. Puede tener una relación con el tener. Puede tener una relación con el tener porque sin duda nuestro tener genera una plataforma. Pero ese tener tiene que ser lo necesario y suficiente. Lo necesario y no más de lo necesario. Y lo suficiente y no menos de lo suficiente. Cuando yo a través del tener tengo lo necesario y suficiente, tengo una plataforma como para que este proceso se dé. Y de alguna forma ahí sabemos que el que tiene menos de lo suficiente, ese proceso le va a costar. Pero le cuesta muchísimo al que tiene mucho más de lo necesario. Porque el que tiene más de lo necesario está tan ocupado en fabricar productos y mercantilizarlos, está tan metido en ese pequeño mundo de fabricar productos y además, si logra éxito en los negocios, se cree genio, que no se da cuenta que el nivel de proceso personal no está logrando nada. Que es un autómata que está manejado automáticamente por el vórtice de trauma transgeneracional, que es por lealtad silenciosa, está queriendo tener mucho más de lo que necesita, por miedo a que le falte. Entonces, cuando se habla de pobreza estructural, los que hablan en sociología de pobreza estructural hablan de una cosa diferente a la que yo digo. Pobreza estructural tiene que ver mucho más con el faltante que con lo que yo puedo tener o dejar de tener afuera. Pobreza estructural es una distorsión en el diseño donde estás atrapado en el faltante y esa pobreza estructural la tiene tanto el que está en un estado de abandono de sí, que no es lo mismo que rendición, abandono de sí, donde hay una suerte de actitud depresiva. Yo no puedo llegar a tener ni siquiera lo mínimo suficiente. Y entonces voy a estar en estado de insuficiencia permanente porque no puedo llegar, ¿no? Y entonces me acomodo a padecer el vivir con el faltante. En cambio, el otro, que se pone desesperadamente a rellenar el faltante con cosas, cuando el otro se pone a rellenar el faltante con cosas y no para más, digamos que su corazón se vuelve como el famoso cuenco de mendigar del que hablan
del que hablan los budistas zen. El cuenco de mendigar es un cuenco que le metas lo que metas, se lo traga, se lo traga. Es como si no tuviera fondo. Tú metes y metes y metes y metes todo lo que necesites y nunca hay satisfacción. El cuento de mendigar te va a tener en eso, en ese mendigo en que se convierte el rico, el más rico de todos, que parece que es el poderoso que tiene más y es el que menos tiene. Porque no hay posibilidad de sentir saciedad. Nunca logra saciarse, porque está intentando llenar el agujero interno. El faltante lo está intentando rellenar con cosas desde afuera. Y el fruto nace de adentro hacia afuera. Y esto es muy importante porque de alguna forma, cuando aparece gente que tiene alguna enfermedad o que tiene alguna dificultad de este tipo, la medicina tradicional lo que quiere garantizarte es más tiempo de vida. Y en todo caso podrá haber alguien que te habla más tiempo de vida y mejor calidad de vida. Pero la calidad de vida no tiene que ver con este proceso interno tan profundo, al que yo sinceramente sigo diciendo este proceso interno proviene de trascender infiernos. Y es una cosa bien diferente. Trascender infiernos. ¿Qué son los infiernos? Los infiernos es todo aquello que no se ajusta a nuestras expectativas. Todo infierno es algo que no se ajusta a nuestras expectativas. Por lo tanto, la mayoría de las veces, eso que no se ajusta a nuestras expectativas y que nosotros lo etiquetamos como infierno, tratamos de huir de eso. De huir de eso, de pelearnos con eso. No podemos aceptarlo y no podemos, mucho menos, llegar al asentimiento, al asentir del que habla Hellinger. No podemos asentir. ¿Cómo yo voy a sentir? ¿Cómo yo voy a sentir al cáncer que estoy teniendo? Yo tengo que luchar contra el cáncer, yo tengo que luchar contra eso, yo tengo que luchar contra eso. Y entonces me quedo en la lucha. Cuando yo en realidad dejo de luchar contra eso, como lo plantea el asentir de Hellinger, en ese asentir a eso, incluso a la rabia que me produce eso, ¿no? Reconocer la rabia que me puede producir mi cáncer, reconocer la rabia que me puede producir una dificultad que yo crea que es una dificultad, es donde yo miro en el destino de mis hijos o en una actitud de mis hermanos o de alguien muy querido. Infierno es el empezar a luchar contra lo que es. Cuando yo empiezo a luchar contra lo que es, luchar desesperadamente contra lo que es, de verdad, estoy luchando contra el infierno, al que quiero rechazar. Yo no quiero ese infierno. Yo no quiero ese infierno para mí. Yo no quiero ese infierno para mis hijos. Yo no quiero ese infierno para mis hermanos. Yo no quiero ese infierno para mi pueblo. Yo no quiero ese infierno. Entonces voy a luchar desesperadamente para que ese infierno desaparezca. Y todo aquello a lo que uno se resiste, persiste. Y persiste con más fuerza. Yo me resisto a aceptar que eso es, que eso existe, que eso está. Después está lo otro, ¿no?
el pseudo paraíso del que se abandona. Y esto es así y bueno, y hay que sobrellevarlo como se puede. Y esto es así y hay que aguantar y sobrellevarlo como se puede, porque es lo que me tocó. Y entonces, como lo que me tocó, no me voy a poner a luchar, porque si esto me quedó es porque me lo mandó Dios. Y si me lo mandó Dios, me quedo con esto porque es lo que Dios me mandó. Y entonces, como yo soy muy obediente a Dios, me quedo en esto porque por algo y para algo Dios me lo mandó. Entonces me quedo en este estado porque, bueno, porque es lo que hay. Trascender infierno implica otra cosa. Zambullirse profundamente en el infierno. Zambullirse profundamente en el infierno. Y trascender es eso, pasar a través de algo de forma tal que yo me transformo y transformo a eso que estoy atravesando. Eso es trascender. Entonces, en ese trascender, yo tomo como insumo la instancia que estoy denominando infierno porque no me gusta, porque me hace sentir cosas desagradables, porque no calza en mis expectativas. Bueno, ¿cómo es si yo eso que es, que me resulta feo, desagradable, que aún no comprendo, cómo es si yo empiezo a sentir a eso? Le permito atravesarme, trascendiéndolo en ese proceso donde yo me transformo y transformo eso que estoy trascendiendo. Una transformación mutua. Al tomar como insumo eso, esa circunstancia que me está pasando, que es la tercera posibilidad. En una estoy en lucha, y en esa lucha permanente contra eso que yo considero es un infierno, porque no tiene nada que ver con mi manera de entender y pensar y sentir, y que no calza en mis expectativas, que eso no puede ser, no puede ser así, no puede ser así, eso no puede ser así, así que tengo que luchar contra eso y luchar y luchar y luchar. Después el otro, el abandonado de sí. El abandonado de sí, que está en un estado de depresión, porque bueno, porque es lo que me tocó, y si Dios me lo mandó, no tengo más remedio que tolerarlo, y bueno, y lo voy a padecer, y lo voy a padecer, porque bueno, porque yo voy a tener el premio en la otra vida. Cuanto más yo sea capaz de aguantar este infierno que estoy viviendo, cuanto más lo aguante, cuanto más sea capaz de tolerarlo, de aguantarlo y de sobrevivir, apenas sobrevivir en él, bueno, más premio voy a tener en la otra vida. Algunos ni siquiera creen en ese premio que va a haber en la otra vida, simplemente es lo que me tocó y no me queda otra que aguantar, y así que voy aguantando y aguantando y aguantando. Y la tercera posición es esa otra, trascender lo que me ha tocado. De forma tal que en ese trascender empezamos yo con mi texto y el contexto un proceso de transformación mutua. Tomando las circunstancias que yo creo infernales o que yo percibo o vivencio como infernales, porque son lo contrario a mis expectativas, tomándolas como insumo. Y el resultado va a ser un resultado totalmente diferente a cualquier cosa que yo me haya imaginado, porque ahí el proceso, yo solo me entrego al proceso, ¿no? Pero del resultado final del proceso yo no tengo ni idea. ¿Cómo va a ser el fruto? Yo no tengo ni idea. Entonces esto me pareció bien interesante, ¿no? Porque
nuestro sentirnos mal ante cualquier circunstancia, ya sea ante una propia enfermedad, una enfermedad de un hermano de un hermano, o a lo que fuere, ¿no? O de los padres, o una enfermedad de un hijo, una dificultad, un conflicto de cualquiera, propio o de cualquiera de los seres más cercanos y queridos, enseguida nos ponemos mal. ¿Por qué nos ponemos mal? Por nuestra falta de asentir. Por nuestra falta de asentir que eso está siendo así, porque algo lo está queriendo así. Mi decisión no es ponerme a transformar eso como si yo fuera Dios que tiene que transformar eso y hacerlo a mi gusto y gana. No, yo no soy Dios. Yo no tengo por qué transformar eso para que calcen mis expectativas de cómo debería ser. O cómo de alguna forma yo fui entendiendo en la vida con todas las cosas que me dijeron, de lo correcto, de lo incorrecto, de lo sano, de lo enfermo, todas esas historias, ¿no? Bueno, si eso está siendo así, lo único que me queda es asentir. Y en ese asentir después yo podré hacer movimientos determinados. ¿Qué movimientos voy a poder hacer? Voy a hacer el movimiento de utilizar ese lo que es como insumo. Eso que está sucediendo como insumo, en vez de pelearme. Si opto por las otras dos actitudes, me empobrezco cantidad. No importa que sea rico económicamente, que me convierta en uno de las personas en el mundo que tiene más control, más poder, más dinero, más riqueza. Hablamos de otra pobreza. Hablamos de la riqueza y la pobreza que tiene que ver el crecimiento de mi toroide. El que va haciendo este proceso de evolución, ese se enriquece. El que de alguna forma, en esta linealidad, acá, se llenó de casas, de productos y de cosas y tiene no sé cuánta cantidad de dinero, sigue siendo el mismo. Hay algo que se le atribuye a Alejandro Magno. No se sabe si eso o no, si él lo dijo en algún momento, pero se supone que alguien lo tomó y lo expresó como una metáfora de esta pobreza que tiene, que parte de eso, ¿no? de ese modelo. Alejandro Magno, después que logró apropiarse, robando, invadiendo, saqueando, robando, invadiendo y saqueando, apropiarse de toda una cantidad de territorios, hacer el imperio más grande, bueno, supuestamente iban a entrar a unas fiestas de 20, 30 días, un mes de fiestas y celebraciones, bueno, donde ahí se consumía de todos los mejores vinos, las mejores frutas, los mejores alimentos, todo lo más fino, lo más considerado por ellos, ¿no? Porque todo es absolutamente relativo. Bueno, entonces, bueno, al cuarto o quinto día buscan a Alejandro Magno y no estaba. Lo buscan por todos lados, no estaba. Hasta que uno de los amigos lo encuentra en una de sus habitaciones, sentado en el piso, agarrado a las rodillas, llorando. Y le preguntan, ¿qué es lo que te pasa? Todo el imperio enorme que armé, todas las conquistas enormes que he logrado, y mi vacío interior es el mismo. Yo no cambié. Mi vacío interior es el mismo. Bien.
Ahí está el quid del asunto. Ahí está la diferencia. Que si a una persona, por ejemplo, le han dicho que le queda poco tiempo de vida, quizás si se dedica a esto, quizás la vida se le alargue, porque está aprovechando su tiempo vertical, porque está aprovechando su tiempo vertical para trascender infierno. Y quizás eso le alargue la vida, como una yapa, pero lo importante no es que la vida se le alargue. Estas medicinas no están, esta forma chamánica de entender la medicina, como les decía en el video anterior, no apunta a que yo tenga más vida lineal y que al final de la vida tenga más riqueza material, ni más poder, ¿no? Poder de ese, poder de tener control sobre los otros, poder de poder someter, ¿no? Este es otro poder y es totalmente diferente. Entonces, lo que nos está sucediendo en este momento es exactamente lo que nos tiene que suceder. Y si nosotros lo vivimos como un infierno, es porque de alguna forma esto que estamos viviendo no calza nuestras expectativas. Y todo lo que nos calza en nuestras expectativas lo vivimos como infierno. Y va a ser más infernal cuanto más lejos esté de las expectativas que tenemos. Entonces, cuando somos capaces de aprovechar para expandir conciencia cada elemento que se acerca a nuestra vida, entonces nosotros estamos abriéndonos a más capacidad de vida. En este momento presente. Y entonces, si vivimos un día más, una semana más, 15 días más, 20 años más, 50 años más, ya no nos es tan no nos es tan apremiante. Yo me ocupo de este instante y de que en este instante logre el máximo, ¿no?, de capacidad de energía vital, y que esa capacidad de energía vital me permita mayor amplitud de conciencia. Bueno, como esto en todo. Vuelvo a decir, infierno es todo aquello que no calza nuestras expectativas y es más infernal en la medida en que de alguna forma se aleja más, que se aleja mucho más de nuestras expectativas. Cuanto más se aleja de nuestras expectativas, más infernal es. ¿Qué pasa si yo me doy el permiso para soltar en mis expectativas? Voy soltando expectativas. Y como dice Hellinger, doy un paso como fruto externo del proceso y luego doy otro paso como otro fruto interno del proceso, permitiendo que de cada paso se genere el siguiente. Es bien diferente. Porque entonces no me preocupa si me voy a morir dentro de 3 días o me voy a morir dentro de 50 años. Lo único que me ocupa es aprovechar este instante lo más consciente y profundamente que pueda. Hasta luego.